Bueno, ahora sí, Andrea nos va a hablar sobre DBT y orquestación con Daxter. Hola, buenas noches, ¿me escuchan ahí? Es mi primera vez usando micrófono, entonces, paciencia. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de la integración de DBT y Daxter, que es una herramienta de orquestación. Pero la forma en la que quiero empezar esta conversación es con la frase que está debajo del título. La vida del ingeniero de datos no tiene que ser difícil. Entonces, primero vamos a hacer unas preguntas interactivas porque quiero saber más o menos cómo está la audiencia, de qué contenidos podemos hablar, cuál es el problema al que nos enfrentamos. Una vez identificamos el problema, teníamos que hacer un rediseño, entonces les voy a contar cuáles fueron los pasos para llevar a cabo el nuevo proyecto y al final unas conclusiones, unos aprendizajes. ¿Alguno de ustedes o quién de ustedes es familiar o ha manejado Airflow? Daxter. ¿Alguno de ustedes ha tenido herramientas difíciles de depurar en sus trabajos? Yo creo que todos. Entonces, bueno, voy a hablarles un poco de la empresa para la que yo trabajo. Se llama Yellow, es una empresa que presta servicios de early recruitment a 250 empresas del Fortune 500 de Estados Unidos. Y una de las necesidades que tienen nuestros clientes es visualización de datos a través de dashboards. Nuestra herramienta de BI es Looker. Entonces nosotros tenemos más o menos 7 dashboards y cada uno de estos dashboards despliega información. Cada cliente accede a estos 7 dashboards, pero en cada visualización pues se muestra la información de cada cliente. Es decir, que tenemos 7 dashboards, pero tenemos que conectarlos a 250 fuentes distintas. Los clientes tienen preguntas particulares, ya vamos a ver un poco, pero cada cliente tiene unas preguntas que le interesan a su negocio. Y en tercer lugar, la empresa también pues tiene un departamento de producto que nos hace preguntas. Y el negocio también nos hace preguntas. Estas son las preguntas o los fenómenos, las situaciones en las que nos veíamos abocados en el equipo al que yo pertenezco. Les voy a contar cuál era el producto legacy que teníamos. Entonces teníamos dos. El primero era, ya teníamos un data warehouse. Yo empiezo a trabajar con esta compañía hace 2 años y medio más o menos. Y este era el producto inicial. Entonces la base es, pues tenemos unas bases de datos en producción, las replicamos con una herramienta de AWS que se llama Database Migration Service. Esa replicación lo que hace es crear unos archivos Parquet en S3 y la orquestación en S3 se hace con una herramienta de AWS también que se llama Step Functions, se hacía. Esto se refrescaba diariamente, pero teníamos un inconveniente y es que este proceso fallaba 2 a 4 veces por semana para clientes pesados. Recuerden que teníamos 250 clientes. Entonces nos enfrentábamos a estas fallas con mucha frecuencia. Este es el primer problema. Teníamos un segundo producto. Entonces de nuevo empezamos con las bases de datos en producción y por increíble que parezca replicábamos 2 veces. Entonces la primera réplica se hacía con DMS y replicábamos en Postgres también, pero esta es más directa. Esta se hace el DOM completo de las 250 bases de datos 4 veces al mes. Y en esas bases de datos replicadas corríamos los reportes específicos de cada cliente. En promedio cada cliente tiene como 3 reportes. De nuevo, esto se corre una vez al mes, una vez a la semana, eso no es tan cierto, lo que hacía era que lo corríamos 4 veces al mes, en unos días en particular, pero ¿qué pasa? El primero no siempre cae el lunes. Entonces las personas llegaban a recibir sus reportes un domingo, un día fuera de la oficina, que pues no le da información, y una vez recibía el reporte, pues la información que contenía el reporte ya no era la información más actualizada. Todo esto estaba construido en SQL crudo, no había DBT, y con nuestros adorados tormentos, los procedimientos almacenados en Postgres. Aquí quiero reiterar que este era un segundo producto. Teníamos 2 replicaciones y éramos un equipo de 4 personas. Había que rediseñar eso porque el problema era muy fuerte, eran 250 clientes haciendo preguntas distintas con un servicio que nos exigía, tenía un SLA muy competitivo en este tema de
de las empresas que prestan servicios de recruitment, teníamos que rediseñar porque el producto que teníamos no nos permitía prestar el servicio que necesitábamos. Entonces ahora me voy a detener un poco en cuáles eran las necesidades de nuestros usuarios. De nuevo teníamos usuarios distintos y cada usuario tiene unos requerimientos distintos. Para los daños, bueno, entonces acá voy a entrar un poquito al negocio. Yellow, a través de su plataforma, le permite a los clientes crear eventos y a esos eventos se inscriben las personas, las personas que apenas están empezando su vida laboral, ellos se pueden inscribir a esos eventos y cada empresa asigna unos staff para que atiendan esos eventos. Dentro de esos eventos se pueden crear entrevistas o sesiones de trabajo, etc. Eso lo define cada cliente. Entonces, los clientes necesitan en sus dashboards saber cuál es el estado de sus eventos, cuáles son los eventos más atendidos, en cuáles necesitan más staff porque se inscribió mucha gente, etc. Las preguntas del negocio. El negocio quiere saber cuáles son las características del producto que más se usa, o cuáles son las que no se usan, o si hay una, por industria, en la industria hotelera se usa más este tipo de feature, en cambio en la industria de restauración casi no se usa. Nosotros, la empresa tuvo un crecimiento importante en el tema, pues durante la pandemia, en particular por la creación de eventos virtuales. Esa fue una de las preguntas que nos hicieron, cómo cambió la distribución de eventos virtuales y eventos presenciales antes y después de la pandemia. Y un dato curioso, pues lo que nos dimos cuenta es que se cambió, no radicalmente, sino ocurrió, o sea, se revirtieron los porcentajes. Inicialmente las empresas hacían 80% de sus eventos en persona y pues en la pandemia por supuesto tuvieron que cambiar esa aproximación y luego empezaron a hacer 80% de sus eventos virtuales cuando empezaron a hacer las restricciones. En la actualidad nos estamos dando cuenta que ahí está triunfando el modelo híbrido. Las empresas quieren ofrecer eventos en persona y eventos virtuales. Ahora bien, los clientes también, cada cliente tiene preguntas particulares. Cuando un candidato va a un evento, un cliente quiere saber cuánto se demora esa persona que va al evento en convertirse en candidato o en aplicar a una posición que oferta la empresa. También quiere saber si su pipeline es diverso. De una posición quiere saber si hay personas de diferentes etnicidades, si hay personas de, no sé si este sea el término correcto, porque allá el término es importante, pero personas de la comunidad LGTBIQ+, quieren saber cuál es el porcentaje, si hay veteranos, etc. Bueno, entonces teníamos que hacer una rearquitectura. Volvimos a nuestro punto de partida, por supuesto, son las bases de datos en producción. Teníamos que volverlas a replicar. Ahorita voy a contarles un poco de la replicación. Una vez replicadas, con los objetos que creamos en S3, nos fuimos y utilizamos una herramienta que puede ser Glue Catalog para leer esos objetos que teníamos en S3, porque S3 es un sistema de archivos en AWS. Con Glue Catalog convertimos esos sistemas, esas carpetas en tablas, y una vez las tenemos en tablas usamos el formato de tablas abiertas Iceberg y eso lo conectamos a Starburst. Y Starburst viene a jugar aquí el rol que tenía en los productos que les mencioné al principio. Nosotros replicábamos todo a Postgres. Starburst viene a jugar un poco ese papel de cómputo, ¿saben? Starburst no ofrece almacenamiento, y en eso quiero ser muy clara, ellos solamente hacen cómputo. Entonces, una vez nosotros hacemos el cómputo de nuestras transformaciones en Starburst, ahí ya podemos servir los dos productos que tenemos, la visualización, que se hace en Looker, y el reporte. De la línea hacia la izquierda, todo eso es orquestado por AWS. AWS es capaz de definir sus horarios, por ejemplo, para el crawler, que es el que va y lee las actualizaciones de los archivos en S3, el horario de ese crawler se define en AWS. Pero una vez pasamos a Starburst, todo eso lo hace Daxter. Bueno, aquí en la tarea de replicación, estamos en la segunda estación, es la que les voy a hablar acá. Volvimos a usar el servicio que teníamos al principio en el primer producto, que es el Database Migration Service. Es barato, por eso nos quedamos con él. No es tan confiable como nos gustaría. Falla, pero de todas las cosas que fallaban, era la que menos fallaba. Y nosotros teníamos que aprender, cuando decidimos hacer esta migración, teníamos que aprender Big T. Bueno, Big
DBT ya sabíamos, pero pues era una implementación nueva, teníamos que aprender Starbucks, teníamos que aprender Daxter, y si queríamos cambiar la herramienta de DMS, pues nos tocaba aprender el sustituto, que podía ser un Divisium o un Airbyte. Entonces decidimos dejarlo, porque ya lo conocíamos. Pues ese fue nuestro balance, por eso nos quedamos con esa herramienta. El catálogo que creamos con Glue es fácil de implementar, es un par de clics en AWS, y la herramienta que usamos para hacer el cómputo, que es Starburst, lo soportaba. Por eso escogimos esta herramienta. Ahora, Starburst. De nuevo, Starburst puede sonar como, ¿qué es eso? Pero pensémoslo como un Postgres por ahora. Entonces, Starburst y DBT. ¿Cuáles son los pros? Starburst es oferta el producto que es Trino, y Trino es un Massive Parallel Processing Machine. Es una machine, es como una base de datos, pero no es una base de datos. Es más barato que Snowflake y tiene una muy buena comunidad. La documentación que tiene Trino realmente es algo que lo destaca. Los contras. Nosotros veníamos acostumbrados a usar el SQL de Postgres y Trino solo usa SQL ANSI. Entonces hay muchas funciones que no teníamos a disposición. Nosotros ya teníamos una base de consultas construida que nos tocó migrar a este nuevo formato de SQL. Es un producto nuevo, Starburst es relativamente nuevo y nos hacían cambios aleatorios. Nosotros al principio estábamos muy contentos porque teníamos una carga altísima y alcanzábamos a correr todo el procesamiento de los clientes en 1 hora. Y después se empezaron a demorar 4 horas, 5 horas. ¿Pero qué pasó? Esto no fue lo que ustedes nos prometieron. Y les preguntamos y fue como, no muchachos, les recortamos lo que ustedes tenían en el clúster, ya no. Le redujimos la capacidad de memoria que tenía el clúster, entonces, bueno, no nos avisaron. Y eso pues causó errores y retrasos en fin. Nosotros fuimos el primer usuario grande que tuvo Starburst. Entonces ahorita nos llaman a conferencias y demás. Hace poco mi compañero que trabaja en Estados Unidos fue y presentó nuestro producto. Bueno, ahora vamos a ver un pequeño ejemplo para contarles qué fue lo que hicimos con DBT, este tema de los clientes múltiples. La data que vamos a usar viene de la plataforma de datos abiertos de Colombia y vamos a usar los suscriptores de telefonía móvil por categoría. Esto en esa plataforma que les cuento es un archivo CSV con la información de todos los proveedores de telefonía. Pero tener toda esa información compilada pues no nos resulta tan conveniente para hacer análisis cliente o proveedor a proveedor. Entonces tenemos que dividir esa data en una manera conveniente. Y esto es el gráfico del que hablaba ahorita Sebastián, que puedes hacer el linaje de los modelos. Entonces en la parte de arriba tenemos la fuente inicial, que es lo que estoy descargando de datos abiertos de Colombia, y el puntico rosado pues es el modelo que estoy construyendo. Listo, entonces este es el modelo que yo quiero sacar, es una consulta serie normal. Aquí, que es la misma sintaxis que nos mostraba Sebastián, pues le pongo la referencia, esto aquí debería ser un source. Aquí le pongo la referencia de la que voy a sacar esta información, y aquí es la parte importante. Cuando el proveedor sea igual a esta variable cliente. Y esa variable cliente se la podemos pasar cuando corremos este comando de DBT. Entonces añadimos este flag de bars y ahí añadimos el cliente. Cuando compilamos ese modelo que les mostré anteriormente, esto es lo que sacamos. Entonces acá en lugar de tener var client tenemos el cliente que le pasamos a través del comando. De esta manera lo que hacemos es crear modelos independientes por cada proveedor que tenemos en ese conjunto de datos inicial. Y algo importante acá, esto es importante para la gobernanza. Me devuelvo un poco al ejemplo del trabajo. Cada cliente en nuestro producto puede acceder a sus datos de manera independiente y no puede acceder a datos de otra compañía. Por eso es tan importante que nosotros creemos una segmentación de los datos en el primer modelo que definamos. Y por eso acá
Entonces acá para hacer un breve recorrido, esta es la base de datos, este es el esquema y esta es la tabla. Entonces nosotros creamos un esquema por cada cliente que proveamos a través de esta variable. Bueno, así está, tal vez no está muy pequeño, pero lo que quería mostrarles es que fuimos capaces de crear tablas independientes por cada cliente que teníamos. Entonces en la parte de arriba está cuando seleccionamos Avantail y aquí abajo está cuando seleccionamos esa telefonía. Ahora bien, ¿qué hace Daxter? Ya sabemos que DBT puede hacer, que DBT tiene la capacidad de que si yo le paso un flag con cliente, él me crea el modelo. Pero recuerden que mi problema era que eran muchos clientes, eran 250 clientes. ¿Cómo orquestro eso? Yo no puedo correr 250 veces este comando cada día. Tenía que orquestar. Y eso lo hicimos con Daxter. Entonces en Daxter creamos un trabajo, que es la misma noción que tenemos de Airflow, y ese trabajo lo que hace es correr ese comando cuantos clientes existan dentro del trabajo. Entonces en el esquema, en la situación de mi trabajo, nosotros empezamos a correr este trabajo a las 2 de la mañana. Cada cliente se demora más o menos 7 minutos porque no es solamente un modelo el que tenemos que transformar, nuestro esquema de modelos son como 520 modelos los que hay que construir. No construir porque también tenemos incrementales y bueno, pero nos demoramos 7 minutos por cada cliente. Y correr los 250 comandos nos toma, bueno, terminamos sobre las 7 de la mañana cada día. Aquí en Daxter, esta es la interfaz de Daxter, no sé si acá mostrarles un pequeño demo, pero este fue el modelo que yo les mostré que construimos en DBT. Aquí la ventaja es que en lugar de irme a la consola y poner la variable cliente, yo puedo seleccionar acá una partición y doy acá clic en Materialize y con eso creo la tabla para ese cliente en particular. Entonces esto para el tema de los analistas, yo estoy más en el lado de infraestructura, pero para los analistas tener esta interfaz es muy conveniente porque además se puede dar cuenta del estado de su cliente. Entonces digamos que a un analista lo pusieron a trabajar solo con Avantail, él sabe que esa partición ya se corrió. ¿Cuáles fueron los aprendizajes de esta aventura? El primero es que uno no se tiene que acostumbrar a las cosas que están mal hechas. Nosotros, cuando yo llegué a este producto, los primeros 4 meses fueron aprender ese producto y depurar ese producto era doloroso. Uno realmente no quería hacer eso. Y no nos acostumbramos a eso. Afortunadamente yo di con un equipo que en ese momento se estaba estableciendo y se fortaleció al haber hecho este proyecto y todas las partes aportamos para que lo pudiéramos desarrollar, pero sí fue difícil porque era la migración de muchas herramientas. El segundo aprendizaje es que no se puede uno enamorar de un producto de tecnología, porque la tecnología avanza muy rápido y quedarse con un solo producto es una mala idea. Y esto se los cuento porque una de las personas del equipo había hecho parte de la construcción del producto anterior y había una oposición férrea a mantener ese producto, a hacer mejoras sobre ese producto, pero en realidad el producto no daba porque Postgres no escala como escala un MVP. Entonces había que cambiar la tecnología, pero esta persona, por supuesto, había participado en la creación del producto y era como, pero es mi trabajo el que se va a perder. Pero no es su trabajo, es que cuando usted lo implementó no habían estas tecnologías, es momento de venirse para acá y hacer una nueva implementación. Entonces, a partir de esa conclusión también viene esta de que hay que invertir tiempo para aprender nuevas tecnologías y estar como pendiente de cuáles son las nuevas cosas que están saliendo, porque todo el tiempo están saliendo cosas. Es difícil mantenerse totalmente al día, pero sí hay que hacer el esfuerzo de estar al menos leyendo los posts o las publicaciones que hacen las empresas. Y el cuarto aprendizaje, que es una cosa en la que yo me he esforzado mucho, es enforzar el pensamiento de hay que equivocarse rápido. Pero no es como ese del estilo de emprendedor y las startups y démosle todo que se rompa fácil. No, es de que el ciclo, el feedback loop, cuando uno está desarrollando sea rápido, porque lo que pasa cuando uno desarrolla con herramientas de AWS es que tiene que desplegar y esperar allá para hacer la prueba, y eso te puede tomar tranquilamente 2 horas, y al final de esas 2 horas, ¿qué era lo que yo estaba probando? Uno pierde el foco muy fácilmente. Entonces es mejor
desde mi experiencia, tener la capacidad de hacer pruebas locales, de manera que tú corras y te des inmediatamente cuenta si el cambio fue efectivo o no. Yo no me presenté al principio de la presentación porque quiero que se acuerden de mí. Mi nombre es Andrea Montes, me encuentran en LinkedIn como Andrea Montes, la Senior Data Engineer, porque hay muchas. El ejemplo que les presenté está en mi repositorio, casi en todas partes me encuentran como MA Montes P. Escribo un blog en el que cuento cosas de tecnología que me llaman la atención y cuento las experiencias que tengo con los productos que he desarrollado. Otra vez ahí está el link del código que les indiqué. Y bueno, para entrar en la onda de los QRs, aquí están los QRs de la misma información que les mostré en la diapositiva anterior. Bueno, eso era todo lo que les quería compartir el día de hoy. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Por qué Daxter? ¿Cuáles fueron los criterios claves para? Hermosa pregunta. Nosotros teníamos otro producto que no hizo parte de la presentación, que trabajaba con Airflow. Y bueno, de Airflow ya habíamos escuchado y es como dominante en la industria, pero uno de mis compañeros había hecho ¿cómo se llama? Una prueba de concepto con Daxter y le había gustado mucho. Y este hombre se ha vuelto el embajador de Daxter en nuestra compañía. No, Daxter es lo mejor, porque Mindset es diferente, ¿no? En Airflow uno lo que hace es crear trabajos y no importa lo que eso produzca, en Daxter lo que te interesa es el output, ¿no? El asset, que es una mentalidad distinta. Entonces, realmente no hay un argumento técnico fuerte, solamente que esta persona trabajó con Daxter, le gustó mucho y lo supo vender bien. ¿Cuánto fue el tiempo que se demoró tu equipo de migrar a estas nuevas tecnologías? 7 meses. Teníamos una presión fuerte por hacer la migración rápido porque este producto que te digo ya era el enfermo de la empresa, tenía muchos dolores, entonces sí, hubo una gran presión, pero la cosa que más nos tomó tiempo fue la migración del formato del SQL. Porque hubiera sido muy fácil jalar todo el Postgres que ya teníamos y convertirlo a DBT, pero no podíamos hacer eso porque la sintaxis era distinta. Y eso nos tomó, eso fue como el bloque de actividades que más tiempo nos tomó, pero 7 meses. ¿El dinero que tanto volvió? Yo no tengo acceso a las cuentas de la empresa, entonces no puedo responder esa pregunta. Pero una instancia de redes en AWS, hay que revisar el costo, pero nosotros sabemos que es costoso. Y Trino Starbucks trabaja por créditos y a ese sí tengo acceso. Toda la operación nos vale $5,000 al mes. ¿Qué pasó después del servicio que les Fue horrible, muchachos, fue horrible, nos emberracamos y nos hicieron ir a una reunión. Entonces ellos nos preguntaron cuáles eran nuestros requerimientos y por qué necesitábamos como tener o mandar tantos trabajos en simultáneo. Entonces lo que nos dijeron es como, no, tratemos de organizar esto, nosotros no podemos darles tanta memoria porque Starbucks no es una startup, pero ellos sí estaban tratando de limitar el coste que tienen en cómputo, ¿no? Entonces lo que hicimos fue como una negociación. Nos dijeron, si somos capaces de poner a correr lo que ustedes necesitan en 3 horas, ¿les parece eso a ustedes? Por eso empezamos a las 2 de la mañana, porque queríamos terminar antes de las 6, de las 7. Entonces fue como una negociación y a la final fue como solo podemos correr 12 trabajos en paralelo. ¿Podrías detallar un poco cómo funciona Starbucks? O sea, cómo el procesamiento por el mismo Sí. ¿Has trabajado con Iceberg Tables? El formato de datos de tablas abiertas. Con Hive. Bueno, en S3 tú tienes las carpetas de archivo y ahí tienes la información almacenada. Iceberg lo que hace es abstraer esa información que tienes en esas carpetas y te define una tabla. Entonces Starbucks se conecta a esas tablas y jala la metadata que tienen esas tablas, no los datos.
Entonces, Iceberg ya sabe dónde están este tipo de datos, dónde están los límites de estos datos, porque almacena eso en Parquet. Entonces, lo que hace es jalar la metadata de Parquet, pero la almacena a alto nivel en Iceberg. Y Starburst se aprovecha de esa metadata, corre las transformaciones y crea los nuevos modelos con DBT. Esos nuevos modelos también son Iceberg Tables. O sea, ahí almacenas la metadata y pues vuelves y en el nuevo formato que definiste, vuelves y guardas la información que sale también en archivos Parquet. ¿DBT tiene que conectar con esta parte? Con Trino, sí. Cuando tú decías que en DBT decía ¿qué hace? ¿Crea una tabla o crea eso? Porque después decías que lo materializaba, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿Él crea una tabla como tal? O sea, hace 250 movimientos de tablas de madura. Muchos más, porque yo solo te mostré el ejemplo de una tabla y yo también mencioné que nuestro modelo son 520 modelos, porque no son solo tablas, también tenemos vistas y... O hacen el dataset estable. Sí. Sí, es una cantidad brutal. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo voy a estar ahí también por si alguien se anima. Tengo el demo listo si lo quieren ver también. Gracias.